Si quieres transformarte en un investigador bíblico, conociendo el contexto histórico-cultural y las palabras originales en las que fueron escritas, te invito a realizar nuestra academia virtual 100% online disponible en Gumroad. Bienvenidos todos mis queridos amigos y hermanos que están viendo esta presentación a través del canal de YouTube. Les invito a suscribirse a nuestro canal Bastián Ángel si es que están viendo esta presentación, y si ven los estudios, han visto otras temáticas y quieren aprender más, pues en este canal seguiré habiendo material, seguiremos subiendo, seguiremos estudiando y conociendo más a Dios a través de Jesús, en la medida de que el Señor vaya revelándose a nosotros. No porque haya nada de especial en nosotros, sino porque Él ha prometido su Espíritu a cada persona que crea en Jesús. Así que todos podemos recibir de esa abundancia en Cristo. Gracias por estar hoy. Hoy vamos a estudiar un tema, como habrán visto en la miniatura, la marca de Caín. Y vamos a charlar largo y tendido. No se preocupen, no me extenderé tanto, pero vamos a hacerlo bastante reflexivo esta vez. Bien, para que nos hagamos las preguntas. Vamos a hacer y atrevernos a hacernos las preguntas difíciles. Así que vamos a comenzar con una oración, ¿les parece? Y luego comenzamos con el tema. Papito, gracias por darnos la oportunidad de estudiar hoy tu palabra, que es Jesucristo, Señor, la mayor revelación de tu amor. Queremos filtrar lo que está escrito en el libro de Génesis por Jesús y entender qué lecciones podemos extraer de allí. En el nombre de Jesús, amén. Los que hayan venido siguiendo el hilo de nuestro estudio sabrán que hay una serie de simbolismos en el libro de Génesis, al igual que en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, Apocalipsis contiene más, es verdad. Pero Génesis no está exento de metáforas, de símbolos, de enseñanzas que podemos adquirir. También hay que hacer una labor de investigación de cómo fue escrito, ¿bien? Los escribas, como dice el libro de Jeremías, muchos escribas falsearon muchas de las escrituras. Busquen ese versículo. Han falseado, la pluma engañosa de los escribas ha falseado algunas cosas diciendo que son la ley de Jehová. Han tomado prestados de sus hermanos diciendo que es la palabra del Señor. Pueden leer Jeremías 8:8 y el otro versículo, no lo recuerdo en este momento, pero pueden ir buscando eso. Escriban esas palabras claves. Los escribas ya han hecho una labor allí editorial con el Génesis, con Éxodo, Levítico, pero eso no nos debe impedir a nosotros estudiar, investigar, aprender las lecciones que Jesús también tomó de allí, ¿no? Porque Jesús también citó el Génesis, el Éxodo, los discípulos tomaron enseñanzas, ilustraciones de allí. Así que nosotros también somos bienvenidos a ello, ¿no? Hoy vamos a estudiar el asunto de Caín. Caín, pues, estaba considerado hacer el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Adán y Eva. En tu descendencia, ¿ok? La descendencia que viene a través de ti, Eva. Ella herirá en la cabeza a la serpiente. En esa simiente prometida se vio la venida del Mesías, como que a través de la humanidad, a través de Adán, del hombre, del ser humano, nacería un Salvador, el Mesías prometido. Jesús es llamado el Hijo del Hombre o el Hijo de la humanidad. Así que esos conceptos son interesantes. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre en tercera persona. Era su sobrenombre favorito, porque tiene un significado profundo para él. Sin embargo, cuando nació Caín, él fue visto como el Mesías. De hecho, ustedes pregunten a cualquier rabino una interpretación sobre Génesis 4:1 y te va a soltar una serie de riqueza hebraica
de esa expresión solamente, del versículo 1. Mientras estudiaba teología, un amigo me hizo una exégesis acerca de este versículo. Yo mientras hacía una exégesis sobre el nombre Yahweh, él hizo de este versículo y me dijo, cuando Eva da a luz, engendra a Caín, cuando dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así dicen nuestras versiones en español, pero en el hebreo dice, engendré o tuve, concebí a Yahvé. Fíjense qué interesante. La expresión hebrea en realidad, que ella dijo, tuve a Yahvé. Es como, di a luz a Jehová, literalmente. Y esto ya comienza a nosotros a hacernos una serie de preguntas. Fíjense que Caín era considerado el Mesías prometido directamente. Ahora, imagínense ustedes, recuerden a lo largo de la historia, no sé si han conocido, personas que hayan tenido una paranoia o un complejo de Mesías. ¿Han oído hablar de eso? El complejo de Mesías. Y estas personas se hacen una idea muy elevada de ellos mismos. Adquieren seguidores porque hay seguidores para todo. O sea, sea lo que sea que saquen, va a haber seguidores para ello. Siempre hay personas para todo. Eso ténganlo por seguro. ¿Ok? Por más ridícula que suenen algunas cosas, también habrá seguidores para ello. Y es la riqueza del mundo, la variedad de las personalidades y de pensamientos. ¿Ok? Nada que hacer con eso. Sin embargo, estos adquieren seguidores, pero tienen varios complejos. Comienzan a desarrollar diferentes actitudes, muchas veces violentas, para aquellos quienes socavan su imagen de autoridad. ¿Me explico? A lo largo de la historia, todos estos movimientos se han inclinado al sectarismo, se han inclinado a grupos cerrados, y se ha tenido un líder humano con una idea cerrada de sí mismo, o sea, con ciertas estructuras que no pueden ser cuestionadas. Y normalmente estas personas vienen arrastrando problemas familiares, problemas psicológicos, y es producto a veces del propio entorno en el que crecieron, y es cosa de investigar un poco su historial, para ver por qué se desarrolló ese complejo de Mesías. Ahora imagínense ustedes, Caín naciendo y su familia, sus padres, considerándolo el salvador del mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, si consideran que Caín es el Mesías, imagínense la carga de expectativas que traía ese hombre sobre sus hombros. Imagínense la cantidad de ilusiones, de expectativas. La vara perfeccionista que fue puesta sobre Caín. La vara perfeccionista, porque si es el Mesías que los va a liberar de los pecados, entonces este hombre debía ser perfecto. Y seguro prestaban suma atención al comportamiento, buscaban seguramente educarlo de la mejor forma para que fuese perfecto, para que fuese el ideal hijo de Dios que salvara a la raza humana. Este es Caín. De lo que sabemos, de lo poco que sabemos de él, podemos deducir que creció en este entorno, que creció con esta carga de expectativas sobre sus hombros. Muchos consideran que Caín, por un arrebato, mató a su hermano, pero piensen ustedes, hasta a día de hoy, sin ir muy lejos, hasta es difícil encontrar que personas asesinen a su hermano. Los hay, por supuesto,
pero hay que llegar hasta cierto extremo, ¿no? Cierto extremo que incluya factores patológicos en el ámbito mental o una carga emocional, heridas, terrible, muy grande, para llegar a asesinar a un hermano de sangre. Entonces, muchos pintan esto como que Caín se enfureció porque Dios prefirió a Abel y no a él, y él se sintió celoso y lo invitó al campo y lo mató. Así de simple. No, no, no. Pero esto trae un trasfondo mucho más amplio. Vamos a ver, por ejemplo, que se enseña en las denominaciones que Caín trajo el fruto de la tierra, ¿correcto? Y que no estuvo bien porque Dios demandó un cordero. Sin embargo, Dios nunca demandó un cordero a Caín y a Abel. Vamos a leer, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Ven? No se trata de que Dios pidiera una ofrenda específica y por eso aceptó la de Abel y no la de Caín. ¿Se notan? Porque cada uno trajo de lo que era su trabajo. Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Así, él decidió traer una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces es interesante que se nos enseña que Abel ofreció lo que a Dios le agradaba y que Caín no ofreció lo que a Dios le agradaba. Pero no es la ofrenda en sí lo que hace que Dios mire con agrado o no mire con agrado lo que traen. Ambos traen una ofrenda. Ambos traen el labor de su trabajo. Ambos ponen su corazón en la ofrenda. ¿Cuál es la diferencia entre Caín y Abel? Y una vez más, hay un trasfondo. Hay algo detrás de aquí. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, si tienes algo con tu hermano y traes tu ofrenda al altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda? Aplicando ese mismo principio del que habló Jesús, el problema con Caín no era la ofrenda, sino era ¿qué? Literalmente que cargaba rencor, cargaba odio con su hermano Abel. Y Abel no estaba enojado con Caín, y Caín sí estaba enojado ya con Abel. Caín no se enojó por la ofrenda con Abel, sino que ya estaba molesto. Él se supone que es el Mesías. Él se supone que es el hijo escogido. Por lo que seguro habían tensiones entre Abel y Caín. Y alguno dirá que estoy especulando, pero nadie puede comprobarme que Dios rechazó la ofrenda porque eran frutas o verduras. Porque era su trabajo. Y en ninguna parte Dios especifica lo que quería de ofrenda. Así que la verdadera razón nos la declara Jesús cuando dice que el problema es de aceptar o no la ofrenda, es que si tú estás enojado con tu hermano, eso no es agradable. Mejor ve y reconcíliate primero con tu hermano. Ahí radica el problema. Y sabemos todos los problemas que traía también Caín ya con su familia. Toda esa carga de expectativas. Tuvo que haber sido mucho el cansancio para que él terminara con acabar con la vida de su hermano. Ahora fíjense que Dios inmediatamente le hace preguntas. Dios es de preguntas. Dice,
Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le quiere hacer preguntas. Es importante, Dios no te da respuestas, muchas veces te hace preguntas. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, ¿a alguno le suena esto con lo que le dijo Dios a Adán? Perdón, a Eva. Le dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora le dice a Caín, tú dominarás su deseo y tú te enseñorearás de él, aunque el pecado esté a la puerta. Y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que cuando estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, ahora vamos a prestar atención a este versículo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Ahora, los mismos principios que aplican a lo que sucedió con Adán y Eva, aplican ahora a Caín. Es como si Caín no tuviese la misma condición problemática que Adán y Eva. Es como una nueva caída. ¿Se dan cuenta? Porque es la misma sentencia. La tierra, no crecerán las cosas así de sencillo. Con el sudor de tu frente tendrás que labrar la tierra. Y Caín, ahora la tierra no le devolverá su fuerza. Pero parece ser como una nueva predicción. Es como cuando le dice a Adán y Eva, por tu causa maldita será la tierra. Ahora nuevamente le dice a Caín, ahora esto es lo que va a pasar. Es como decirle espinas y cardos producirán. Y Caín dice algo interesante ahora. Creo que acaba de comer del árbol del bien y del mal, ahora Caín. Porque dice, grande es mi pecado para ser perdonado, o grande es mi castigo para ser soportado. O sea, el que considera que su pecado es grande, se autocondena. Porque claro, le dijo todo lo que iba a suceder, pero él considera que él no puede ser perdonado. Que él necesita, él merece el castigo. O sea, esta es la imagen que tiene de Dios, que Dios no lo puede perdonar por su pecado, que es demasiado grande. He aquí, me echas hoy de la tierra. Y noten que en realidad el que se da esa sentencia es Caín. Me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Fíjense que es Caín que está diciendo todo esto, y ahora el Señor tiene que contradecirle, decirle, esto no es así. Y le dijo Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallare. Y Caín se fue a la tierra de Nod, al oriente del Edén. Ok. ¿Recuerdan quiénes estaban en el oriente del Edén? En los estudios anteriores. Y vinieron a habitar al oriente del Edén querubines
y una espada encantada. Vinieron a habitar al oriente del Edén, querubines. Y Nod, donde se fue Caín, es en el oriente del Edén. Nod significa errante. No se equivoquen, porque es la misma palabra hebrea que utiliza Caín cuando dice, y seré errante, andaré errante o iré errante. Por lo que, en realidad, fue a un lugar que se llamaba Nod, o lo que nos quiere decir el texto es que Caín anduvo errante lejos de la presencia de Jehová. ¿Notan que él mismo tenía una idea de lo que merecía? Él ahora tenía miedo de morir porque esa es la idea que tenía de Dios, de que no podía ser perdonado, de que debía ser castigado, de que debo alejarme y esconderme de tu presencia. Una vez más, igual que Adán y Eva, vuelven a esconderse de la presencia de Dios. Y si Caín, vamos a hacer algunas preguntas interesantes ahora. Si Caín se va, si Caín se aleja de la presencia de Dios, él es el tercer hombre en el mundo, ¿correcto? Según lo que nos han enseñado, es el tercer ser humano en la tierra. Abel sería el cuarto. Adán, Eva, Caín, Abel. Y luego no tienen más hijos porque uno ha muerto, el otro se ha ido, y Adán y Eva deciden tener a Set y le colocan por nombre sustituto. O sea, consideran que ahora Set es el Mesías. Caín va a Nod, al oriente del Edén, y funda una ciudad. ¿Correcto? O sea, va y tiene una descendencia. ¿Con quién? Y aquí viene la gran paradoja. ¿Con quién? Si él es si hasta ahora solo han nacido hombres, y allá donde se va, ¿qué va? Va a esperar a que Adán y Eva tengan más hijos y que de ahí salga una descendencia y luego ellos se vayan a vivir justamente donde él está viviendo para él poder casarse y ahí poder tener su descendencia, lo que tiene que esperar por lo menos unos 70 años, y algunos dirán, no hay problema, si total vivían muchos años, pero aún así no tiene sentido. Porque dice que Caín fue y fundó su propio linaje. Y la pregunta es, ¿con quién? Si no había más seres humanos en la faz de la tierra. Entonces, ahí tenemos dos opciones. O aceptamos ciegamente lo que dice la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, o comenzamos a cuestionarnos, ¿realmente Adán y Eva fueron solo dos seres humanos? ¿O realmente Caín y Abel son los únicos hijos de Adán y Eva y son los hermanos que habían? ¿O nos quiere enseñar algo a través de esta historia? Fíjense que Not significa, de por sí la palabra significa errante. O sea, se fue lejos de la presencia de Dios. El Edén, según los profetas, es la vida que Dios quiere para sus hijos. ¿Ok? Por ejemplo, tu soledad la transformaré en el huerto de Dios. Cambiaré tu tristeza en el Edén. Todo tu desierto lo transformaré en el Edén. O sea, la idea de Edén es la vida en abundancia que Dios quiere para ti. El concepto de Edén es la vida en abundancia que Jesús vino a otorgar. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjense que
cuando él dice el que cree en él no es condenado, sino que tiene vida eterna, él está refiriéndose a que él es el camino de vuelta al Edén, al Padre. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, esto es Juan 18 y 19, Juan 3, 18 y 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, por favor, vayan siguiéndome el hilo. La condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es algo en el futuro, es algo que los hombres están viviendo ahora, muchos. Juan lo explica. O sea, si la condenación es estar en tinieblas, Juan luego explica, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y permanece en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le cegaron los ojos. O sea, va errante. Si va errante, está enojado con su hermano, está viviendo al oriente del Edén, se está alejando, va en la dirección opuesta, va allí donde están los querubines con espadas amenazantes, donde existe temor de muerte, donde hay un valle de sombra y de muerte. Va allí donde está la idea de un Dios que no puede perdonar tu pecado porque es demasiado grande y tu castigo es muy grande. Donde tú mismo consideras que tu culpa es imposible que Dios te la perdone. Y aunque lo creas intelectualmente, en tu corazón siempre sientes que Dios te está culpando. Pero en realidad tú estás culpándote. El oriente del Edén es la dirección opuesta a la vida que Dios quiere darte a ti. La condenación es lo opuesto, es andar en tinieblas, es aborrecer a tu hermano. Qué interesante, porque Jesús reinterpretó la historia de Caín y Abel, ¿saben? Jesús mismo tomó esta historia y la citó para enseñanza de los contemporáneos de su época. Estaba Jesús hablando en Lucas 11, en el versículo, un segundo, 11:51. Lucas 11:51. A ver si vamos a ese versículo. Está hablando a los fariseos. Lucas 11:51. Dice allí. El 50 dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y entre el altar y el templo. Sí, os digo que será derramada sobre esta generación. Y le está hablando a los intérpretes de la ley. Porque si les habla a los intérpretes de la ley, ellos están familiarizados con las lecciones que tiene la historia de Caín. Si les cita a Caín, a lo que sucedió cuando Abel murió, está diciéndole que hay una idea más espiritual de esa historia. ¿Cómo es posible que ellos sean culpables de la sangre de Abel cuando ellos no mataron a Abel directamente? Sin embargo, son culpables. Esa generación, en el griego significa ese grupo que vive de 40 años. Una generación son 40 años, como en el desierto, con Moisés. O sea, eso sucede en la destrucción de Jerusalén. Recae sobre ellos todos los profetas que apedrearon, todos los discípulos que crucificaron, todos los que mataron, recae sobre ellos. Y Jesús explica que en realidad es así porque son culpables del mismo espíritu. Dice el 48,
soy testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis los sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios dijo, también les enviaré profetas y apóstoles, y a unos matarán y a otros perseguirán. O sea, son culpables del mismo espíritu. Así que sobre ellos recae la culpa de la sangre derramada de todos los que han muerto sobre la tierra. Tal como dice Apocalipsis 18:24, sobre Babilonia. Ya van ustedes sacando sus cuentas a qué se refiere con Babilonia entonces, que es la culpable de la sangre de todos los que han muerto sobre la tierra. En Apocalipsis también hay sangre que clama. ¿Se dan cuenta? Así que Babilonia no puede ser solamente Jerusalén, sino que tiene un sentido también espiritual. Sobre Jerusalén recae la culpa, porque ahora son un símbolo de Babilonia. Pero hay un espíritu que ha impregnado a la humanidad con este asunto. Otras preguntas que nos podemos hacer es si la marca de Caín es la marca de la bestia o el sello de Dios. Porque ¿quién pone la marca sobre Caín? ¿Quién pone esa marca? Dios. Entonces, ¿cómo puede ser la marca de la bestia? Y si es, y si es el sello de Dios, ¿cómo puede ser esa clase de sello? Cualquiera. ¿Y cómo puede ser puesto sobre Caín? Si tenía una imagen distorsionada de Dios. Así que tenemos estas opciones. Sin embargo, tenemos algo que Jesús logra identificar y que es un espíritu que persigue y que, como dice él, creen que rinden servicio a Dios cuando los matan y los azotan en sus sinagogas. Vendrá la hora que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. Y el texto sigue diciendo, y harán esto porque no me conocen ni a mí ni a mi Padre. ¿Por qué matan y persiguen en nombre de Dios? Porque no conocen ni a Jesús ni a su Padre. Porque si lo conocieran, en realidad sabrían que no es de Dios que tú mates a tu hermano o que estés de acuerdo en que tu hermano muera. Por más causas justificadas que tengas, por más impío que sea tu hermano, no es de Dios, ni rinde servicio a Dios, ni deseando la muerte de tu hermano, como dijo Jesús, porque ya eres homicida, ni matándole. No hay posibilidad, no se puede unir eso. Y si alguien considera que en alguna instancia un ser humano es justo que otro lo mate, simplemente es porque no está conociendo a Jesús y a su Padre. Si alguien cree que es en nombre de Dios que se puede matar a alguien, simplemente no conocen a Jesús ni a su Padre. ¿Por qué creen que el pueblo judío no tenía problema en apedrear en nombre de Dios, en crucificar en nombre de Dios? Es muy obvio, por el historial que traen de guerras y muertes en nombre de Jehová. Y los cristianos hoy en día justificamos la muerte del Antiguo Testamento. Y si, hagámonos preguntas serias. Si justificamos la muerte del Antiguo Testamento en nombre de Dios, ¿qué les impide a los cristianos de hoy en día, en un caso justificado, si tuvieran razones proféticas de una revelación divina o algo así, para creer que alguien es impío y debe morir, qué les impediría matarlo en nombre de Dios? No hay razón teológica para ellos. Porque
El impedimento que tenemos es Jesús. Pero cuando queremos mezclar las cosas, sucede una dicotomía mental allí. Porque, claro, decimos, sí, Pedro no hizo bien en cortar la oreja, pero Josué hizo bien en cortar la cabeza de los que conquistó en la guerra. Hicieron bien en matar al primogénito del faraón. Se hizo bien en la muerte a Amalek. Se hizo bien David en cortar la cabeza de Goliat. Sin embargo, Pedro no hizo bien en cortar la oreja del siervo del centurión. Perdón, del siervo se me están traspapelando las palabras ahora, del siervo del sumo sacerdote. Entonces, sucede esto que me ha pasado a mí ahora, ¿no? Una confusión, porque no hay cómo congeniar ambas cosas. No podemos estar con Cristo y a la vez estar con el espíritu del anticristo. Porque cuando Juan habla del anticristo, yo ahora no estoy argumentando, yo en este vamos a hablar abiertamente, sin un patrón estructurado, sino que vamos a charlar sobre este asunto en particular. Juan dice que el espíritu del anticristo ya estaba presente en sus días, ya está en el mundo. Oís que ya viene, pero ya está en el mundo. Han salido muchos anticristos, y el espíritu del anticristo es ese espíritu que Jesús le dijo a los discípulos, no sabéis de qué espíritu sois. De ese espíritu que manda a descender fuego del cielo al que rechaza a Jesús, como hizo Elías. Y a todo el que no adore al mismo Dios que yo, le cortamos la cabeza, como hizo Elías. Jesús le dijo, ese espíritu que tienen, no saben de qué es, pero es diferente al mío. Es el mismo espíritu que impone la bestia, que el que no recibe esa marca, pues entonces debe morir. Y eso está tanto en el Imperio Romano como en los judíos. Por lo que la marca de la bestia de la época de los discípulos de esa generación era ese espíritu de anticristo, antimesías. Porque el reino del Mesías, de Jesús, no venía con la espada, no venía a enseñorearse de los otros reinos, no. El reino mesiánico es diferente. El reino de Jesús es diferente. Es de servicio, es de sanar la oreja del que le han cortado la oreja, es de sanar al que está enfermo, es de aconsejar al celote, es de hablar con Pilato, es de poner la otra mejilla, de llevar, fíjense que es una resistencia pacífica, al contrario del evangelio celote que es a través de la espada y de la guerra. Así que todos los que participaron de ese espíritu, de alguna forma estaban siendo marcados con la imagen de un Dios que se parece más a una bestia. Cambiaron la imagen de Dios por la imagen de bestias. Imaginación de hombre, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, cambian la imagen de Dios por una imagen de hombre. Una marca en la frente. Y en la mano, porque las obras de persecución, las obras, tengo que perseguir, matar, porque así estoy sirviendo, haciendo un servicio a Dios. Fíjense que el sello de Dios es tan diferente. Pablo dice que el Espíritu Santo nos ha sellado derramando el amor de Dios en nuestros corazones. Y que el Espíritu ha sido enviado, nos ha enviado el Espíritu de su Hijo con el cual clamamos Abba, Papito. Esa es la palabra hebrea. Así que cuando tú miras a Dios como un papito y no como lo veía Caín, severo, que no te podía perdonar, que su castigo era demasiado intolerable y que debía vivir lejos, esconderse de la presencia de Dios, enojado con su hermano, eso no es mirar a Dios como un papito. Por eso Jesús dijo,
¿Os es necesario ser como niños para ver, para percibir el reino de Dios? Porque ya está aquí. Si ustedes son capaces de volver y ser como niños, ver a Dios como un niño pequeño ve a su papito, porque a los niños hebreos decían Abba, ese es el Espíritu de Dios. No es para el que estemos en temor, sino el que nos ha liberado de la esclavitud, a la adopción de hijos, por lo cual clamamos Abba Padre. El sello de Dios está puesto también en la frente. Tienes el nombre, el carácter de tu Abba en la frente. O sea, tienes una imagen mental correcta de Dios como la que tiene un niño de su papito. Así que tenemos el espíritu del anticristo y el espíritu de adopción a través del cual clamamos a Abba Padre, el espíritu de su Hijo, el espíritu del Mesías de Cristo, la mente de Cristo, la mente de un niño que confía en el amor de su Padre. Así que fíjense cómo en la misma marca de Caín nos encontramos con este problema. La pone Dios y a la vez podemos compararla con la marca de la bestia. Porque en realidad la perspectiva que tiene de Dios Caín es una, sin embargo Dios lo está protegiendo, le está diciendo, no tengas miedo, no tengas miedo, porque en tal caso Dios le hubiera castigado y le hubiera dicho, sí, tu pecado es imperdonable, no soy capaz de perdonarte y te voy a castigar y ojalá te mate cualquiera que te encuentre porque mereces derramar tu sangre, ya que tú has derramado la de tu hermano, ojo por ojo. No, Dios no le dice así. Pero Caín está asustado. Caín le tiene miedo a Dios. Entonces la marca a la vez, por eso es que tenemos ese problema. No sabemos qué decir si ese simboliza el sello de Dios o la marca de la bestia. Porque es una expresión de amor de Dios que Caín malinterpreta. Podemos sacar muchas lecciones de allí. Pero la pregunta es, ¿vamos a vivir al oriente del Edén errantes, siempre escondiéndonos de la presencia de un Dios atemorizante? ¿O vamos a elevar la voz y decir, papito? Porque en el momento que dices eso, por más culpable que te sientas, por más que sientas que te está condenando, trae a tu corazón el recuerdo de un amor que no somos capaces de comprender. Y eso puede borrar cualquier culpa. Eso es poderoso. Eso puede plasmar el nombre mismo, el carácter de Dios en la frente. Y eso es transversal a todas las épocas. No era solamente con Caín, no era solamente con el pueblo de Israel. A día de hoy también. No es una fecha específica donde se impondrá un chip o la marca de la bestia de alguna forma con leyes, y el sello de Dios será puesto a un pueblo escogido en particular. No, no, no. Cualquiera que a lo largo de la historia haya sido capaz de dilucidar el reino como un niño, ha sido sellado por una imagen de Dios correcta. Con mucho que nos falta por conocer de Él, por supuesto, pero la clave está para nacer de nuevo, para volver y ser como un niño. Es tan simple como llegar a ver a Dios como un papito. ¿Y a cuántos les cuesta tanto eso? Por el mismo problema de Caín, un problema familiar, porque arrastran heridas desde pequeños, porque arrastran conflictos, sentimientos de superioridad frustrados, porque envidian a su hermano y están enojados con su hermano. Todas esas cosas pareciera ser lastres tan pesados que nos impiden de decir, en realidad Dios me ama. Porque claro, siempre sentimos que nuestro pecado es demasiado grande para ser soportado. Nos tendemos a culpar, a autocondenar. Pero ¿y si dejamos que el Espíritu de Dios rompa todo eso y salga de dentro nuestro un clamor
porque esa es la palabra, el espíritu que clama. Papito, puede parecer débil, como lo es la cruz, como es Jesús, expuesto, frágil, manso, pero poderoso. Puede parecer un corderito pequeño, blandito, débil, lactante, un cachorrito, pero que está gobernando por encima de las bestias, de todos los césares y gobernadores, porque la sabiduría de Dios es necedad para muchos, pero el rugido más fuerte que puede haber de un hijo de Dios es papito, porque destruye toda la imagen construida de un Dios dictador. Toda esa imagen mental como la de Nabucodonosor, que estaba en los sueños de su cabeza. Esa imagen que se hizo. Noten que Apocalipsis mezcla esa imagen con los reinos. El león, el leopardo. Los seres humanos se les manda a hacer una imagen de esa bestia. Una imagen mental a la que adorar. Cuando viene Cristo, esa roca golpea y crea una nueva imagen de Dios. Un reino que no se te impone por la fuerza, pero que es más poderoso y destruye todo otro reino de autoridad, un padre autoritario, un padre castigador, un padre de la espada, del ejército, de la fuerza. Y deja a tu papito. Solo deja a ese Dios. Y hay lugar solo para ese Dios allí. Porque cuando dejas lugar a la otra imagen, a tu Dios, al verdadero, al que existe, al que te está cuidando, a ese lo crucifica. Y crucifica a sus hijos y condena a sus hijos. Porque así funciona esa estructura mental de ese Dios. ¿Vamos a dejar que esa roca destruya todo? Todas esas estructuras creadas por nuestros dolores y heridas, por cómo hemos visto a Dios todos estos años. Créeme que si dejas que eso suceda, si le permites a Jesús y clamas, papito, y aceptas esa imagen de Dios, vivirás en el huerto del Edén. Tu desierto se convertirá en paraíso y tu soledad en huerto de Jehová. El Edén es la vida que Dios quiere para ti, la vida en abundancia. No tienes que vivir más errante y lejos. Este es el mensaje que Jesús quiso anunciar, que el reino no está lejos, sino que se ha acercado. Solo un niño puede verlo y te invita a verlo a él como un niño. ¿Ok? Espero que hayan disfrutado del estudio, que no hayan quedado muchas preguntas. Sé que por ahí son temas complejos, que siempre nos han causado dudas y no tenemos todas las respuestas, pero podemos sacar lecciones a la luz de Jesús. Filtren cada parte de la Biblia a la luz de Cristo y van a sacar tremendas joyas. Y van a ver un hilo conductor que es perfecto. Es Jesús. Por encima de todas las modificaciones y de toda la oscuridad que podamos ver, hay un hilo perfecto y es Jesús. La Biblia, creo que hay esperanza para la Biblia. Creo que la Biblia sí está usada por Dios para tocar muchos corazones, pero porque nos habla de Jesús, no por otra cosa. Eso es lo que le da la magia que tiene la Biblia, Jesús. Se nos habló de él y eso es lo importante. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a cerrar el estudio de hoy. Papito, quiero agradecerte. Permite que todos los que estén escuchando puedan, cuando en su momento de angustia, de culpabilidad, de tristeza, clamar y que desaparezca y se difumine toda esa niebla, espesa niebla de culpabilidad, de terror, de miedo, de pesar. Sabemos que eso será más poderoso que cualquier otra técnica forzosa para cambiar. En el nombre de Jesús. Amén.